Hechos capítulo 9, Hechos 9 es la cuarta parte y estamos enfocándonos de los versículos 32 al 43, el cual he titulado Pedro, un siervo dispuesto. La obra de Dios crece mediante vidas dispuestas. Mientras que haya gente obediente, gente dispuesta, entonces va a crecer la obra de Dios. Porque mire, Dios no busca gente dotada o gente especial o importante. Él es quien nos hace especial, Él es quien nos habilita y Él es quien nos prepara. A veces la gente dice, ¿cómo es que esa persona tiene tanto talento, tanta habilidad? ¿O cómo es que está tan dotada? La verdad es que usted debe pedirle a Dios que le capacite, que le ayude a crecer, que le dé las habilidades espirituales. La obra de Dios es espiritual y Él nos habilita para hacer la obra espiritual. Lo que se necesita son personas dispuestas. Este pasaje es muy importante porque nos recuerda que el alcance del evangelio no depende de posición, o los recursos, o la capacidad del creyente, sino de una disposición de ser usado por Dios. Aquí vemos a dos personas que voy a señalar. Primero es Pedro, que es prácticamente el protagonista de este pasaje, pero quiero que note que aquí hay una mujer que nunca predicó un mensaje, pero abundaba en buenas obras. Su vida impactó a muchos, su testimonio impactó a una generación entera. Por eso le quiero recordar, mi querida hermanita, que usted no tiene que pararse detrás del púlpito. Es más, hay personas que no quieren pararse detrás del púlpito, varones que no quieren. ¿Verdad? ¿Te gustaría predicar un mensaje, hermano Jorge Jr.? ¿Verdad que no? No quieren, ¿no? Pero no significa que debe, porque no todos son llamados acá. Hay muy pocos varones que van a estar detrás de aquí, que Dios los ponga aquí. ¿Significa que los demás varones no van a ser usados por Dios? No, hay otras maneras y formas. De igual manera, dama, quizás usted nunca va a predicar un mensaje detrás de un púlpito, pero su vida va a ser un mensaje que predica más fuerte que quizás los mejores predicadores elocuentes. Su testimonio es muy poderoso. Dios usa a gente dispuesta. Cuando el corazón está rendido y dispuesto a servir, entonces Dios empieza a manifestar su poder, empieza a transformar vidas, fortalecer la fe y la gente empieza a glorificar a Dios. Note lo que dice 2 Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Note lo que este pasaje está diciendo, aquel que se limpia. Esto es apartarse del pecado y de todo lo que deshonra a Dios para mantener una vida pura y útil en las manos de Dios. Dios solamente usa instrumentos limpios. Él no usa instrumentos sucios. Y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de comunión, de personas que caminan rectamente delante de Dios. Dice la Biblia que es un instrumento. Instrumento aquí es como una vasija, una herramienta que Dios puede usar para cumplir su propósito. O sea que usted y yo somos usados por Dios para cumplir su propósito. Por eso dice para honra. Es el propósito elevado, es reflejar la gloria de Dios, no la del hombre. Dios conoce el corazón. Si usted quiere que se eleve su vida o tener posición, Dios no lo va a usar, porque Dios usa para honrar a Él y glorificarle a Él. Debe ser santificado, significa separado del mundo y consagrado exclusivamente para el servicio de Dios. Así será útil al Señor. Eso es apto y preparado para que Dios obre a través de su vida con el fin de que usted reconozca que Él merece la gloria, pero usted debe estar dispuesto, listo y disponible para obedecer la voluntad de Dios en cualquier tarea, en cualquier servicio que esté a la orden de Él. Escuche, este principio revela que la utilidad espiritual nace de la pureza del corazón. Si una persona no quiere servir, no tiene que servir, pero usted debería querer servir. Ahora, en un sentido bíblico, debe servir. Cada cristiano debe servir al Señor. Él es digno de nuestro servicio, pero últimamente Él es tan bueno que Él deja que elijamos servirle de corazón. Cuando usted tiene un corazón limpio y puro y dispuesto, Dios le va a usar. No tenga duda de que Dios usa, porque mire, Dios no busca habilidad, sino disponibilidad. Vaya a 1 Corintios capítulo 1 en su Biblia, por favor. Mire, cuando un creyente se aparta del pecado, se consagra al Señor, se convierte en un vaso preparado para ser usado por Dios para la expansión de su obra. La obra de Dios no es como la política. Buscan a la gente dotada, talentosa, a todo costo. No importa cuál sea su vida personal, lo que haga en secreto,
Puede triunfar en su ámbito político, cantantes, artistas, futbolistas, a nadie le importa que sea una persona perversa con tal de que juegue bien y le pegue bien al balón, pero en las cosas de Dios se requiere santidad. Es por eso que muchos no pueden triunfar en sus ministerios porque le hace falta consagrarse. Pero mire, Dios no busca habilidad. El Señor obra a través de quienes no buscan el protagonismo, sino que sirven con sencillez y fidelidad. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Mire 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, note, de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa lo que el mismo mundo a veces desprecia. Ven a una persona y dicen, mira nada más, ¿qué va a hacer ese hombre? Lo desprecian por su apariencia, lo desprecian por su fondo, lo desprecian porque no tiene conocimiento, no estudió en un colegio. Y despreciaban a los apóstoles, decían, no conocen letras, no habían estudiado, esta gente es del vulgo, es de lo bajo, del barrio. Pero ellos habían estado ¿con quién? Con Jesucristo. Esa es la mejor escuela para los que sirven a Dios. Estar a los pies de Cristo. Vaya a 2 Corintios 3, versículo 5. El avance del Evangelio no depende del talento humano, se lo estoy repitiendo para que lo tenga en su corazón, sino se trata de aquellos que están dispuestos. En 2 Corintios 3, 5 nos dice la Biblia que el creyente es frágil, pero ahí es el escenario perfecto en el que Dios se manifiesta. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Esa palabra competentes, que estamos capacitados. Esta capacitación para servir a Dios no viene de nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Mire, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Viene de Dios. Esta palabra competencia no la confunda como estoy compitiendo en un partido. No, esta es competencia, es ser capacitados. En inglés es competent. Tienes una competencia, una habilidad de hacer algo. En este caso, nuestra competencia viene ¿de quién? Viene de Dios. Y Él sabe que somos frágiles y usa hombres frágiles para hacer su voluntad. 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro, mire, ¿en vasos de qué? Vasos de barro. Está hablando de nuestro cuerpo, la fragilidad. ¿Qué pasa con un barro si se cae en el piso? Se quebra, es tan frágil. Y Dios compara nuestra vida como algo tan frágil y algo tan grande que Él nos encargó y puso en nosotros, mire, su tesoro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Recuerde, aquí nada más para que recuerde usted, la obra de Dios se hace con el poder de Dios para la gloria de Dios. Cualquier persona que se quiera poner por encima ya perdió su propósito y Dios no usa a una persona así. No importa qué tan dotado sea, cuánta habilidad Dios mismo le ha dado, pero si no quiere glorificar a Dios, Dios no le va a usar. Pero aquí vamos a ver a dos personas que Dios usó. Dios sigue usando a Pedro. Note que aquí estamos estudiando, regresa a Hechos 9, lo que sucedió en los capítulos anteriores era la conversión de Saulo de Tarso. Vimos después el ministerio de Ananías. Finalmente, la semana pasada vimos el ministerio temprano de Saulo. Y eso es lo que hemos recorrido en las últimas semanas, estos tres personajes o tres áreas de la vida de tres personas. Y ahora vamos a ver la vida de Pedro, una extensión. Continúa, escriba ahí número 4, la extensión del ministerio de Pedro. Los principios que vamos a ver en esta narración nos ayudan a nosotros a estar dispuestos para ser usados por Dios. En Hechos 9:32 dice ahí, le aconteció que Pedro, que andaba visitando, ¿a quién dice ahí? Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban ¿en dónde? En Lida. Después de los eventos anteriores del capítulo 9, vemos que este relato continúa mostrando que Dios sigue obrando y ahora se están extendiendo a nuevas regiones. ¿A dónde llegó Pedro, dice este pasaje? A Lida. Pero aquí en este lugar vamos a ver, escribo ahí, la sanidad de un hombre llamado Eneas. La sanidad de Eneas. Mientras que él está recorriendo estas regiones, está visitando personas. Quiero que usted note que Pedro viajó hasta un lugar que se llama Lida.
Ahora mire, si usted ve el mapa, puede ver dónde estaba Pedro. Estaba en Jerusalén y él está haciendo varias visitas a diferentes discípulos. Dice la Biblia que visitó a los santos y llegó a una ciudad que se llama Lida. Ahora, si usted alcanza a ver, abajo de Lida aparece otro nombre que dice ahí que Lod. Ahora, Lod es el nombre de la misma ciudad en el Antiguo Testamento. Lod es el nombre de una persona que formó una ciudad. Ahora, hay unos pasajes que le quiero mostrar. En Primera de Crónicas 8:12 dice, y el hijo de Elpael fue Eber, y Misam, y Samed, el cual edificó Ono. ¿Y a qué dice ahí? Y a Lod. Nehemías 11:35 dice, Lod y Ono, valle de los artífices. Entonces vemos esos antecedentes bíblicos. Su ubicación, como le estaba mostrando, queda más o menos, dicen algunos por ahí, unas 30 millas de Jerusalén. Para aquellos que no conocen las millas, son 48 kilómetros, creo que es así, no sé. Pero bueno, eran más o menos un día y medio de viaje. Entonces esta gente no puede ir a la iglesia. Quiere decir que allá en Lida hay otra iglesia. Hay un grupo de personas que están allá. Y lo que Pedro está haciendo ahora es visitando las iglesias. Note el versículo 32. Aconteció que Pedro, ¿dónde estoy? Aconteció que Pedro, ¿qué estaba haciendo? Visitando a todos. Es lo que estaba haciendo. A este punto parece que Pedro ya tenía un ministerio muy diferente. Ya no estaba en Jerusalén. Su trabajo era viajar y visitar. Vaya conmigo por favor a Hechos 15:36. Y eso es lo que Pablo después hizo con su ministerio. Andaba visitando, revisando a los hermanos, animándoles, enseñándoles, instruyéndoles. Iba a un lugar y se establecía una base para ser maestro y enseñaba. Eso significa que alguien se quedó en Jerusalén. ¿Alguien de ustedes sabe quién se quedó en Jerusalén? Quizás como el líder de la iglesia. Era el medio hermano de Jesús. Su nombre era Jacobo. Entonces Pedro ya no tiene que estar en Jerusalén. Ahora él está viajando. Note lo que dice Hechos 15:36. ¿Están conmigo ahí? Dice la Biblia, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos, ¿a qué dice ahí? A visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Note que Pablo tenía esa costumbre. Él iba, plantaba iglesias nuevas, regresaba a Antioquía, después regresaba y decía, tenemos que volver a visitarlos para ver cómo están. Y eso es lo que ahora Pedro hace. Regresa a Hechos capítulo 9 y vemos su ministerio iniciando como ahora un predicador que viaja. Hechos 9:32 dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban ¿dónde? En Lida. Entonces llegó a un lugar donde había personas ya. Pero mira el versículo 33 al 34. Dice, halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué dice ahí? Se levantó. Note que Pedro al llegar a Lida encontró a un hombre llamado Eneas. Estaba postrado ya durante 8 años debido a que estaba paralizado. Y este detalle resalta la gravedad de su condición. No era una enfermedad pasajera, no era un padecimiento leve, era un estado permanente que lo había reducido completamente a la impotencia. Humanamente no había esperanza para poder levantarse. Sin embargo, Pedro no se presenta como un sanador ni proclamador de una palabra mágica. Note qué dice el versículo 34, dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, ¿qué es la siguiente frase ahí? Jesucristo te sana. ¿Quién te sana? Jesucristo. Me encanta esa frase, porque Él no se atribuye a Él mismo como el sanador. Te sano, en el nombre de Cristo te sano. No dijo eso. Él dijo, Jesucristo te sana. ¿Y quién es el que sana, hermanos? Jesucristo. ¿Creemos que Dios sana hoy? Dios sigue sanando. Pero ¿quién es el que sana? Jesucristo. ¿Puedo yo orar para que usted sea sanado? Claro que sí, pero ¿quién es quien le sana? Jesucristo. ¿Usted puede sanar? ¿Yo puedo sanar? ¿Podemos imponer manos? ¿Podemos levantar nosotros a gente enferma? A mí me gustaría ver eso. Hay gente que todavía proclama que tienen el don de sanidad. Yo le he dicho a usted, si Dios me pudiera otorgar a mí un don, sería el don de sanidad. ¿Por qué? Porque he visto a muchos de mis seres queridos morir, enfermar y morir. He visto mucha gente sufrir. Y si tuviera yo el don de sanidad, Dios sanaría, o sea, con la ayuda de Dios, a muchos de mis queridos amigos, hermanos en Cristo. Y no solo eso, pero vemos que cuando se sanó una persona, mire el pasaje,
El versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales, ¿qué dice al final ahí? Se convirtieron, todos se convirtieron, una ciudad entera, todos los que lo vieron. ¿Se acuerda quizás donde usted viene, había uno que todos conocían en el pueblo? En mi pueblo, allá, bueno, de mis padres, había uno que le llamaban el Vera, un hombre que no podía caminar. Y todos lo conocían, lo ponían en el mismo lugar. Y que de repente un día usted lo vea caminando, ¿y qué te pasó? Me sanó Cristo. Por eso yo le digo a aquellos que les llamo charlatanes y fanfarrones mentirosos, que la obra de Dios se hace para la gloria de Dios, no para cobrar sanidad a una persona, ni mucho menos tener que hacer una actuación y venir a alguien que esté arrastrándose cuando él puede caminar y hacer un teatro aquí. Es algo muy triste que pasa. Mucha gente muy noble se la cree. La gente entonces sigue engañada. Pero esto me encanta lo que Pedro dijo aquí: Jesucristo te sana. ¿A quién apuntó Pedro? A Jesucristo. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién es el que sana? Jesucristo. El versículo que leímos, dice la Biblia, el resultado del milagro, muchos se convirtieron. Un sanado, muchos salvos. Vaya, Hechos 3:7, podemos ver este patrón que se repite en la iglesia primitiva. Una vez llegó aquí, algunos ya lo saben, lo he contado, llegó alguien a decirme que sabía el futuro. Y no pasó lo que dijo. Y doy una invitación pública, si alguien viene y es sanador, venga a nuestra iglesia y sane a algunos de nuestros hermanos. Y creeríamos, ¿correcto? Algunos hermanos aquí enfermos. Pero no lo van a hacer. Porque no pueden hacerlo. No se puede. Algunos me han contado que venden una sanidad, $5,000 por sacarle el cáncer. ¿Cómo van a cobrar $5,000? La gente desesperada, pues saca lo que puede, pide prestado. ¿Qué no haríamos por un milagro, no? Puedo hasta imaginarme, ya pagó, ya, ok, pásalo. ¿Puedes imaginar qué descarado todo esto? Qué triste. Y después, como es pura mentira, la persona de todo modo se muere. Y aún tiene la sinvergüenza. Dice, no tuvo fe. Y esto, le digo, es triste. Por eso le estoy reenfatizando este asunto que usted ve aquí en la Biblia. Esta sanidad en la Biblia tenía un propósito. Las sanidades bíblicas no eran nada más para sanar a una persona, siempre era para apuntar a Jesucristo. Uno sanado, miles creyentes, uno sanado y muchos salvos. Mire Hechos 3, versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Note el capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era ¿cuánto? Como 5,000, ahí se están multiplicando. Vaya a Marcos 16, note lo que dice el versículo 18 y 20. Dice la Biblia de esta manera, en el versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero el 20 les deja saber el propósito y ellos saliendo predicaron en todas partes, note, ayudándoles el Señor, mire, y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que les seguían. O sea que el Señor usaba estos milagros para confirmar el mensaje que estaban predicando. Pero porque el judío, ¿qué es lo que pide? Pide señal. Recuerde, estamos aquí viendo la presencia de judíos, la sanidad. Que los judíos no creían en el Mesías. Ellos tenían que ver para creer. ¿Qué piden los judíos? ¿Y los griegos? ¿Qué piden los griegos? Piden sabiduría.
Y es por eso que rechazaron a Pablo cuando él predicó en el Areópago. Y este hablador, este palabrero, porque no les gustó lo que les predicó, decía, nosotros queremos simplemente conocimiento. Y usted puede regresar desde el inicio, los hebreos, los judíos siempre querían señal. Señor, ¿y qué señal das? ¿Qué señal me vas a dar? Cuando estuvo Zacarías ahí en el templo, viene el ángel, vas a ser un padre, ¿qué señal hay? Mudo para que se te quite. Pero Jesús dijo, una generación malvada pide señal. Usted y yo no necesitamos señal. Tenemos la palabra de Dios. Pero estas señales eran para acreditar al predicador. Moisés, ve, dile al pueblo, y si no me creen, mete tu mano, sácala. Tenía lepra, métela otra vez. Dice la Biblia que él mostró eso y le creyeron. ¿Por qué pide el judío? Les estoy repitiendo esto para que usted se dé cuenta, el patrón en la Biblia, siempre que hay una señal, tenía un propósito, es acreditar al siervo de Dios para que crean en el Evangelio. No era solamente sanar por sanar, tenía un propósito divino que la gente creyera. Note Hechos 9:42, una vez más, dice la Biblia. Ese es el siguiente milagro. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué dice al final ahí? Y muchos creyeron en el Señor. Los milagros autenticaban el Evangelio. Note ahora en segundo lugar la resurrección de Dorcas. Vimos que Pedro llegó a Lida y ahora vamos a ver la resurrección. Otro milagro que va a hacer Dios a través de Pedro. Dice el 36, ¿están conmigo ahí? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Este pasaje nos relata la muerte y la resurrección de una mujer que se llama Tabita. Ella vivía en una ciudad que se llama Jope. Ahora tengo aquí otra manera para que usted pueda ver ahora de dónde está. Pedro se encuentra ahora en Lida y Tabita vive en Jope. Es importante que usted reconozca, usted vea la ciudad Jope, porque ese va a ser el lugar donde Pedro se va a quedar. Pero cómo llega allá es a través de una mujer que se llama Tabita. Ahora, ahí tengo varios pasajes que usted puede leer, nada más explican dónde está. Es una ciudad que está junto al mar, algunas millas de Jerusalén. Dicen que de Lida a Jope son solamente unas 2-3 horas aproximadamente. Pero note el versículo 36, vamos a aprender algo acerca de Dorcas. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Su nombre era Dorcas. Ahora, quiero explicarle eso. Dorcas, llamada Tabita en arameo, y Dorcas en griego, significa gacela. Tiene el mismo nombre en diferentes lenguajes. Sin embargo, dice la Biblia que esta era una discípula. Y un discípulo es un seguidor y aprendiz de Cristo que vive para conocerle, obedecerle y reflejar su ejemplo. Era una muchacha, una mujer que la gente le tenía un afecto a ella porque se le llama una discípula. Note que Dios le llama a ella discípulo. No voy a cubrir hoy lo que es un discípulo, pero note las cualidades de un discípulo es que sigue a Cristo, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día, permanece en su palabra, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo como a sí mismo, da fruto que permanece, guarda los mandamientos de Cristo, vive en humildad y servicio, ora y depende del Padre, hace discípulos de otros, está dispuesto a sufrir por Cristo, pone a Cristo por encima de la familia y todos los intereses personales y glorifica a Cristo con su vida. Y la Biblia dice, esta es una discípula. Usted puede ser un creyente, usted puede haber recibido al Señor y es hijo o hija de Dios, pero es un discípulo. Un discípulo es uno que sigue a Cristo, como le mencioné hace un momento. Un seguidor está aprendiendo de Cristo y vive para conocerle, obedecerle y reflejar ese ejemplo. Entonces la pregunta es esta, ¿usted es discípulo? No hay término medio, no hay tal cosa como un mal discípulo. Jesús dijo, o eres o no eres. O le entras o no le estás adentro.
No puedes decir, bueno, soy medio discípulo. No, no, o eres un discípulo que hace ¿qué? Que siga a Cristo, que niega a Cristo. Y le puedo dar la lista otra vez. Usted hace todo esto, su vida glorifica a Cristo. Si no es así, entonces Jesús dijo, 3 veces le dijo a sus seguidores, no puedes ser mi discípulo. Aunque quieras, no puedes. Hay condiciones que Él ha establecido que no son negociables, pero es que a mí no me gusta este aspecto y me gusta esto, pero no me gusta. No puede ser mi discípulo. Si Jesús no es primero en su vida, no puede ser mi discípulo. Si Jesucristo no es más importante que su esposa, sus hijos, sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Si Jesús no es más importante que su trabajo, que su carrera y que su posición aquí en este mundo, no puede ser mi discípulo. No estamos hablando que no es hijo de Dios, no estamos diciendo que no puede ser miembro de una iglesia, pero no puede ser ¿qué? No puede ser un discípulo. Para mí no hay mejor palabra que nos motive a servir a Dios que ser un discípulo. El Hijo de Dios es una promesa de que Dios nos ha dado una bendición de ser llamados sus hijos. Promete protegernos, proveernos y contestar nuestras oraciones, pero Él nos llama ahora a ser sus discípulos, a ser como Él, a estar donde Él está y abrazar su misión. Él quiere no solamente nuestra mente, nuestro corazón, pero nuestras manos. Pero si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, dice ahí, no puede ser mi discípulo. Y esta era una mujer que Dios mismo le llama, al Espíritu Santo lo plasmó ahí diciendo, había una discípula. Qué tremendo ejemplo da esta mujer. Dice la Biblia que abundaba en buenas obras. ¿Qué es hacer buenas obras? ¿Has escuchado hacer buenas obras? En Hechos 13:21 nos explica de una manera muy sencilla, dice, os haga aptos en toda ¿qué? En toda buena obra. En toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hacer buenas obras es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Él le gusta. A veces la gente dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Sabe que a veces hacemos una encuesta o pedimos, haz la pregunta para contestarte? Donde quiera que he ido, una de las preguntas principales que la gente hace es, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y piensan que es como un secreto divino, algo místico y algo difícil de alcanzar. Yo pensaba así también, ¿cuál será? Voy por acá y voy por acá. ¿Cuál estoy aquí en esta decisión? ¿Me estaciono aquí y me estaciono allá? Hay hasta personas que se desaniman porque dicen, se me fue la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sí, aquel muchacho, él era la voluntad de Dios para mí y ahora ya amargada voy a estar por toda la vida. Pero así no es, no funciona así. La voluntad de Dios es cada día tomando decisiones correctas, haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sabes si está en la voluntad de Dios? Pastor, ¿estoy yo en la voluntad de Dios? Bueno, ¿está haciendo hoy lo que a Dios le agrada? ¿Hizo lo que a Dios le agrada hoy? ¿Qué? ¿Cómo qué? Bueno, se levantó, leyó su Biblia, oró, vivió una vida recta delante de Dios, fue responsable, hizo tu trabajo, está en la iglesia, parte de la voluntad de Dios. Si usted está haciendo todo lo que Dios le pide y le agrada, usted está en la voluntad de Dios. No ande preocupado diciendo, ¿estaré o no estaré? Quizás yo debería estar en otro lugar en este momento. No es nada místico, mi querido hermano. Entonces, nosotros los hispanos somos muy supersticiosos. Cruza una grieta y mala suerte, estoy fuera. No, un gato negro. Y luego lo traemos al cristianismo. ¿Estaré en la voluntad de Dios? Si usted está haciendo lo que a Dios le agrada, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Buenas obras. Hacer las buenas obras no significa simplemente hacer cosas buenas a los ojos del mundo, es hacer lo que a Dios le agrada delante de Él. Las verdaderas buenas obras nacen de una vida que Dios empieza a transformar, guiada por su voluntad. Mire, vaya a Colosenses, que me encanta este pasaje. No creo que hay un mejor versículo que lo explique. Colosenses 1:11. Y a veces hay nuevos cristianos, se emocionan con cosas que están aprendiendo, pero ¿sabe qué le hace falta a veces a un nuevo cristiano? Le hace falta algo que se llama discernimiento. Y ese discernimiento muchas veces viene con el tiempo. El discernimiento es poder entender las cosas. Hay una cosa que es muy diferente del conocimiento. Y después del conocimiento viene la sabiduría, es el saber por qué. Pero el discernimiento
es otro, iba a decir la palabra nivel, es otro nivel espiritual, donde ahora puedo ver y puedo comprender con una mente espiritual. Así lo dice Colosenses 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, note, que seas llenos ¿de qué? Del conocimiento. Eso es lo primero. Llénate de conocimiento, mire, de la voluntad, de su voluntad. ¿Sí vio ahí? Pero note la siguiente parte. ¿En toda qué? Sabiduría. Ahí está el siguiente paso. Pero aquí va el tercer paso. E inteligencia espiritual. El versículo 10 dice, aquí nos deja el resultado, para que andéis como es digno del Señor. Y ahí está, ahí aparece la palabra, ¿qué es? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso lo veía yo como un niño. ¿Qué tiene de malo? Le decía a mis padres, ¿qué dice que tiene de malo? Y se me quedaban mis padres viendo, me daban explicación y todavía decían, no, yo no le veo nada malo. No comprendo. Pero ahora que he madurado, he crecido, tenía el conocimiento, no tenía sabiduría, no tenía inteligencia espiritual. Por lo tanto, no me nacía en mi corazón andar como era digno del Señor, agradándole en todo. Entonces no podía yo llevar fruto porque no hacía buenas obras. Y eso me impedía seguir creciendo en el conocimiento. Y a veces dicen, oye, ¿y por qué haces esto? O pastor, ¿por qué no hacemos aquello? Es que a veces le hace falta un poquito más de conocimiento para comprender y entender. El discernimiento. Nada más yo le pido a usted, nuevo cristiano, siga leyendo la Biblia, siga obedeciendo lo que Dios dice, aunque no lo comprenda, pastor, aunque no lo entienda ni por qué. ¿Cómo que voy a yo amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Es que todavía no lo comprendes, todavía no entiendes. ¿Cómo voy a yo perdonar a aquel que me ofendió? Es que todavía tú hazlo, pero con el tiempo Dios te va a dar el discernimiento y el entendimiento. Así es como vas a poder abundar en buenas obras. No porque lo dice un pastor, no porque lo dice un papá. Not because your parents tell you to, but because God said so. Porque Dios lo dijo. Y ahora tú tienes el discernimiento. Y Pablo dice que esta es su oración, ¿no? Hermanito, hermano, que tenemos hijos. Pablo está pidiendo esto por sus hijos en el Señor o los colosenses. Una oración espiritual. Usted puede pedir esto por sus hijos. Que sean llenos de conocimiento. Pero también que tengan sabiduría y tengan esa inteligencia espiritual. Para que ellos mismos puedan discernir la voluntad de Dios. Y que mis hijas un día ya cuando están mayores, aquellas que alguien las pretenda, porque pues también no lo tenemos seguro eso, ¿verdad? Pero si se le acerca un muchacho, ella tiene el discernimiento. Ella puede discernir y mirar a este hombre, mirar hasta aquí, este no anda por buenos pasos. Y aquí le va a decir, no, pues es que te bajo rosas y todo, mira, sácate con tu jardín. Tiene valores espirituales. Lo cual yo no tengo que estar cuidándola y andar tras de ella. ¿Y quién anda? Apártate de mi hija. Va a haber un tiempo donde ella va a estar fuera de mi alcance. ¿Qué puedo hacer yo? Es ya demasiado tarde, quizás. No, sigue orando. Dios sigue obrando, pero hay que orar desde ahorita. Que Dios le dé ese discernimiento. Que Dios obre en sus corazones. Por eso le pido a usted, hermano, usted pídele a Dios discernimiento. Hicieron una buena pregunta, escuché una conferencia ayer. Le dicen a usted, le vamos a aumentar, véngase el domingo. No, pero es que tengo que ir a la iglesia. Te vamos a aumentar 10% de lo que ya ganas. No puedo. Dios es primero. Mira, te voy a hacer socio. Es más, te voy a dar un porcentaje de la compañía. Eso va a doblar tu salario. No, yo no me vendo, Dios me va a proveer. Te voy a dar, mira, vas a ganar 4 veces más. Deje orar. Voy a faltar el domingo, deje orar. Todavía, pastor, oré. ¿Qué le hace falta? Discernimiento. Si le ofrecen $1 millón, se va.
Pero muchos se van no por millones, se van por un aumento de 25 centavos por hora. No tienen sabiduría, no tienen discernimiento. Y todavía yo les digo, hermano, esto y esto, aquello, y se me quedan mirando. Pero hay 25 centavos más. No tienen discernimiento. No hay sabiduría. Por eso no pueden hacer buenas obras. Por eso no pueden vivir para Dios. Esta mujer abundaba ¿en qué? En buenas obras. Pero para hacer ello, Colosenses nos explica claramente que debe empezar con el conocimiento a la sabiduría al discernimiento. ¿Para qué? Para que no se canse de hacer el bien. Para que no se canse de servir a Dios. Yo no me he cansado de servir a Dios. He sido fiel en esta iglesia por 8 años. He sido fiel a Dios desde mi juventud. No me he cansado porque he entendido que servimos a un Dios bueno, que recompensa y paga bien y Él cuida de nosotros. Y a veces cuando uno ve las cosas, bueno, si tomo esa decisión, no puedo yo ver cómo me va a salir bien las cosas, pero voy a confiar en lo que Dios dice. Voy a tomar un paso de fe y bueno, aquí voy. Y el Señor después te recompensa. Como viste que Dios respondió a ese paso de fe, nuestra fe crece. Ya viene otro paso y otro paso más grande. O compáralo a una lomita, de esa loma es una montaña, después ya es un monte alto. Usted se prepara cada vez más para un paso más grande de fe. Pero todo comienza con conocimiento. Pastor, yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Esto. ¿Qué va a hacer usted? Pues lo que dice la Biblia. Aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendo. Y después Dios va a dar sabiduría. Vaya a Proverbios capítulo 31. Regrese a Hechos 9:39. Vemos que ella era una mujer sierva, servía constantemente. Dice el versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ella y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas usó una habilidad manual para bendecir a los demás. Su costura se convirtió en un ministerio. Aquí vemos personas mostrando lo que ella había hecho. Hay varios pasajes en la Biblia que nos habla acerca de buenas obras, pero entre el versículo 37 finalmente nos muestra cómo murió. Aconteció que en aquellos días, ¿qué pasó con ella? Enfermó y murió. Aquí nos muestra que los discípulos, los cristianos, nos enfermamos y nos morimos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay quienes enseñan que si te enfermas, tú estás mal con Dios. Si te enfermas, Dios no está contigo. Andas en pecado. Pero no siempre es así. Hay gente que enferma y hay gente que va a morir. Pablo se enfermó y él estuvo enfermo por mucho tiempo. Timoteo se enfermó. Pablo se lamenta de Epafrodito, que estaba enfermo en Filipenses, y dice que él estaba angustiado y desanimado porque estaba a punto de morir. Y él decía, si él se hubiera muerto, hubiera sufrido angustia sobre angustia, porque los cristianos sí se enferman. Ahora, hay enfermedades que vienen por el pecado, pero aquí está la manera en discernirlo. Si usted vive una vida recta y si su problema no es por lo que usted está ingiriendo, entonces no hay problema. Pero no nos hagamos, muchas veces nuestras enfermedades vienen por... Ustedes lo dijeron, yo iba a decir por otra cosa, pero ustedes mismos lo dijeron. Dicen que la mayoría de nuestras enfermedades vienen porque no nos alimentamos bien. Nada más le pregunto otra vez, ¿cuánta agua tomó hoy? Me duele la cabeza, tome agua. Algunos están deshidratados, algunos no tienen suficiente sodio, o sea, son cosas básicas. Pero otros, mis hermanos, esta mañana usted fue a las donas, ¿usted sabe quién es? Se compró sus 3-4 donas, después pasó a echarle gasolina, dije voy a pasar aquí el AM/PM y salió con una sodota y luego un burrito de desayuno. En el break vino la lonchera y se comió otro pan. No, hermanito, por eso se pregunta, ¿por qué estoy cansado? Yo estoy seguro, no tengo duda, si usted tiene más de 35 años, la mayoría de su cansancio y su falta de ánimo no es espiritual, es físico por no comer bien. Bien calladitos que están, y Dios les bendiga, hermanos, pero miren, aparte de eso, hay enfermedades que van a venir en nuestras vidas
la cual Jesús dijo una vez, no es que este pecó ni sus padres, a veces la gente se enferma para que Dios sea glorificado. Hay otros casos donde la gente se enferma y Dios no sana. Y Él no va a sanar, Él da su gracia. Le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y hay algunos cristianos que se van a enfermar, vamos a orar por ellos, vamos a pedirle a Dios y Dios se los va a llevar. Y ese es el caso de esta mujer. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque no quiero que los cristianos sintamos mal. Hay gente que dice que debe tener mucho dinero y tener salud para mostrar que Dios está contigo, pero eso no siempre es el caso. Noten en Hechos 9:38, es enviado Pedro para venir. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Recuerda dónde estaba Pedro? Estaba en Lida. Acababa de sanar a un hombre que se llamaba Eseneo y escucharon. De seguro es algo que todos oyeron. Y ahora dice, hay que llamarle para que venga a nosotros. Ahora hay algo que podemos preguntar. ¿Por qué lo llamaron? Ya está la mujer muerta, ya está lavada, ya está en una sala. ¿Para qué invitaron a Pedro? ¿Usted cree que quizás le pidieron que viniera a consolarles, a ayudarles? ¿O quizás ellos creían que Pedro tenía la bendición de Dios para que se levantara? Yo no sé cuál sea de ellas. Es posible que, como él anduvo con Jesús resucitó a varias personas. No nos explica, pero decían, trae a Pedro. Y van 2 hombres. El versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Qué escena tan humana y espiritual. Vemos las viudas aquí llorando con lágrimas por el fruto de amor de Dorcas. Pedro, movido por la compasión, se arrodilla y ora, reconociendo que solamente Dios puede dar vida. Con una sencilla orden le dijo, Tabita, levántate, y el Señor manifestó su poder aún sobre la muerte. Este acto no solo restauró una vida, sino el gozo y la fe de una congregación. Note el 42, el resultado, esto fue notorio en todo Jope. ¿Qué dice al final ahí? Muchos creyeron. Una vez más, el propósito milagroso no fue glorificar al apóstol, fue exaltar ¿a quién? A Cristo, y atraer a las almas a Él. Vaya a Juan capítulo 11, esto se ve igualmente en Lázaro, cuando Cristo lo resucitó. En Juan capítulo 11, versículo 43, dice la Biblia, dice el versículo 43, ¿están conmigo ahí? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice ahí? Creyeron en él. Mira el capítulo 12, versículo 10 del libro de Juan. Pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, mire, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así como la resurrección de Lázaro llevó a muchos a creer, también la de Dorcas testificó el poder de Cristo. Mucha gente vino. En Hechos 9:42 vemos dónde termina el ministerio de Pedro en este capítulo. Y aconteció que se quedó, ¿cuánto tiempo? Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. ¿Qué era? ¿Alguien sabe qué es un curtidor? En verdad Pedro se quedó a vivir en un lugar donde un judío no debería estar. Y aquí vamos a ver lo que yo diría es un problema que Pedro va a cometer, porque aquí ya no se va a mover. Y Pedro llega a conformarse con el éxito que él ya ha tenido. Note que Pedro empezó orando en el aposento alto, predicando, muy activo.
La iglesia va creciendo, la persecución viene, ellos dicen dispuestos a quedarse, van a la cárcel, los sacan, van a la cárcel, los azotan. Y es muy activo, pero ahora se quedó aquí ¿cuánto tiempo? Muchos días. El capítulo 10 nos va a mostrar que Dios tiene otros planes para Pedro. Porque Pedro no va a dejar de ser un buen cristiano, lo vamos a encontrar orando, lo vamos a encontrar enfocado en las cosas de Dios, pero él va a usar una frase muy contradictoria. Él va a decir, Señor, no. Jesús dijo, no puedes tú llamarme Señor, Señor, y no hacer lo que yo digo. Y el Señor le va a dar una orden y él va a decir, no. Lo que quiero que enfatice, quiero que usted reconozca en este pasaje, es que aunque Dios puede usarle y usted tenga el deseo, es muy posible que un día se le pueda apagar y se quede en un lugar ya cómodo. Porque Dios tiene otro plan para Pedro y se va a abrir aquí ahora la puerta a los gentiles. Con Cornelio, y de Cornelio vamos a ver ahora cómo Dios, no es que ya el enfoque no va a estar en ellos, pero se va a enfocar ahora en Pablo y alcanzar ahora al mundo. Hay una transición que vamos a ver la próxima vez que estudiemos Hechos capítulo 10. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos das de Dorcas, una mujer discípula, fiel sierva, de buen testimonio. Tu testimonio tan grande de tal manera que los hombres mismos estaban dispuestos a ir y traer a Pedro. Señor, gracias también por Pedro. Gracias por su ejemplo de servicio. Padre, yo ruego que tú nos ayudes a reconocer que tú usas a los que están dispuestos. La disposición está al alcance de todos nosotros. Simplemente ponerte en primer lugar, ser discípulos tuyos. Y pedimos, Padre, que nos des discernimiento, sabiduría y nos habilites, nos hagas competentes para hacer tu obra. La obra es tuya, nosotros somos tus siervos inútiles, frágiles. Tu obra es grande, así que pedimos que nos ayudes a verla como una obra grande, pero también úsanos en tus manos para llevarla adelante. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.